En la introducción eh, tenemos los, el Istmo de Panamá ha sido un hogar de diversas culturas indígenas desde el tiempo precolombino. Su ubicación estratégica lo convirtió en puente cultural y comercial entre Mesoamérica y Sudamérica. Esta cultura nos permite valorar su legado en la identidad panameña. Panamá, un cruce de camino. Este istmo fue un lugar de encuentro entre los pueblos de dos continentes, lo que enriqueció su diversidad cultural. Aparte de eso, por nuestra posición geográfica, nos permitió desde el- en los inicios del país poder conectar el Atlántico con el Pacífico. Los pueblos originarios en nuestro país tenemos los Cuevas, Nube Buglé, los Cuna, en Verá, Gunán, cada uno con sus propias organizaciones sociales y tradicionales. Eh, los Cuevas fueron uno de los primeros pueblos conocidos en el Istmo. Habitaban principalmente en las regiones centrales y orientales de Panamá. Se dedicaban a la agricultura, la pesca y la caza. Por su habilidad en la cerámica decorada por su sistema de aldeas organizadas bajo caciques locales, mm, estos pueblos desaparecieron durante los primeros años de la conquista española. Los Nove Buglé. Eh, Estos pueblos originarios habitaban en la región montañosa occidental del país. Su vida gira en torno a la agricultura de subsistencia, por lo menos eh, se abastecían o sembraban lo que era maíz, frijoles, plátano y yuca. Eh, Conservaban una rica tradición oral y una fuerte identidad cultural. Las mujeres vestían sus trajes típicos, muy coloridos, perdón, tradicionalmente representaban a la herencia indígena panameña. Eh, los Guna. Este pueblo también es conocido como Guna. Viven principalmente en las comarcas de Gunayala al noreste del país. Son famosos por sus molas, tejidos coloridos, reflejan su convicción del sistema político y autónomo y se basan en los congresos generales y donde se toman decisiones colectivas. Han logrado preservar su cultura, idioma y territorio con gran orgullo. Aparte de eso, se mantienen lo que es el turismo. Posiblemente en esa época eh, no era tan fuerte el tema del turismo para la subsistencia. Sin embargo, en estos momentos eh, sí se tiene en cuenta lo que es el turismo para el comercio y para dar ese empuje económico hacia la comarca. Los en Verá, eh, principalmente estos pueblos viven en la provincia de Darién y algunas aldeas o no se puede decir comarcas, sino zonas que están cerca a la capital que conectan con la zona del canal. Estos pueblos en gran conexión con la naturaleza y expertos navegantes de los ríos. Eh, Estos pueblos originarios eh, se mantienen por sus artesanías, sus cestas, tallas de madera y figuras de tagua. Eh, Son reconocidos internacionalmente, practican un modo de vida sostenible y comunitario. Aparte de eso,
que se mantienen con el turismo. Son muy reconocidas a nivel internacional. De hecho, en estos últimos días estuvo el cantante eh, Farruko, cantante de reggae, estuvo por esa zona y le dio un empuje muy grande a lo que es el turismo en Verá, lo que es en la parte del Canal de Panamá. Las organizaciones sociales. Cada grupo poseían eh, cacique que ejercía autoridad política y espiritual. El cacique era el asesor por un consejo de ancianos y chamanes. Chamanes, pues en este tiempo serían como unos adivinos. En algunos casos existían alianzas entre varios cacicazos, ¿no? Para defensa del comercio. Este sistema reflejaba una sociedad bien estructurada y con el liderazgo comunitario. Los cacicazgos eran la autoridad recaída en caciques y chamanes, quien tenían el poder político y espiritual sobre la comunidad. Eh, las creencias religiosas. Eh, la religión de los pueblos del Istmo estaba profundamente unida a la naturaleza. Creían en el espíritu que habitaban en los elementos naturales, por ejemplo, ríos, montañas, animales y plantas. El chamán era el intermediario entre el mundo espiritual y el humano. Realizaban ceremonias para pedir lluvia, buenas cosechas y curar enfermedades. Mitos y leyendas. En esta ocasión mm, e- explican el origen del mundo y la naturaleza mm, de algunos relatos hablan de héroes culturales, animales sagrados o transformaciones divinas. Estas historias eran transmitidas en generación mediante la tradición oral y cantos ceremoniales. Eh, de hecho, mm, hoy día todavía se conservan en algunas culturas de estas, pero ya se han perdido muchos de estos temas. Se conserva un poco, pero se tiene que entrar mucho hacia las comarcas de ellos. La agricultura. Eh, la agricultura era la base económica, cultivaban maíz, yuca, cacao, frijoles, plátano, usaban técnicas sostenibles adaptadas al clima tropical. La tierra era compartida por la comunidad sin propiedad individual. No es como ahora que cada quien quiere tener su pedazo de tierra. En ese tiempo no existía eso. Todo el mundo sembraba en todos lados y nadie peleaba tierra. La pesca y la recolección. Completamente su dieta mm, con la pesca artesanal, la caza de animales silvestres y la recolección de frutos. Estas actividades eran realizadas con respecto a la naturaleza, siguiendo normas tradicionales para no agotar los recursos. Posiblemente en aquellos tiempos no multaban a nadie ni andaban detrás de los cazadores y eso como es ahora. Pero porque sí existía el respeto y los que mandaban eran los chamanes y los ancianos. Así que le debían respeto a esos señores. Orfebrería. Los panameños elaboraban piezas de oro y cobre con gran destreza. Estos objetos tenían valor religioso y simbólico. Las figuras representaban animales, dioses o guerreros y eran usadas por líderes o chamanes. Eh, Qué momento más interesante aquello cuando se fabricaba
el oro y estas piezas de cobre y lo hacían con gran destreza. Ahora ni siquiera lo vemos solamente en figuras. Qué bonito. La cerámica y petroglifos. La cerámica decorada era utilizada para rituales y vidas cotidianas. Los petroglifos grabados en piedra muestran figuras humanas, animales y símbolos geométricos. Ejemplos notables se encuentran en sitios como Barriles Chiriquí, en mi provincia, y la Pintada Coclé, son donde hay algunos elementos de estas culturas y qué bonito todavía tener piezas de esas de en aquellos momentos y que fue construida de los originarios. Artesanías actuales. Hoy en día, los pueblos indígenas continúan elaborando sus artesanías tradicionales. Por lo menos los unas son las molas, eh, los emberabunán, cestas tejidas y tallas en madera. Y los novebuglés son los textiles y los collares. Estas expresiones artísticas son parte importante del patrimonio cultural panameño. Impacto de la conquista. La llegada de los españoles en el siglo XVI cambió radicalmente la vida de los pueblos originarios. Muchos de estos grupos fueron diezmados, perdón, por la guerra, la esclavitud y las enfermedades. En ese momento se decía que se cambiaban los indígenas por eh, piedras, oros. Otros lograban resistir y preservar sus costumbres adaptándose al nuevo orden colonial. ¿Cuánto le costaban a esos señores, esos indígenas, resistirse para poder hacer hoy lo que tenemos? Eh, tenemos una reflexión sobre la cultura del Istmo de Panamá. Es reconocer que nuestro país nació del encuentro entre muchas raíces, a pesar de pasos del tiempo y de los procesos de colonización. Los pueblos indígenas mantienen vivas sus tradiciones y son ejemplos de la resistencia cultural y comprenden su historia. Nos invitan a valorar nuestra diversidad y a fortalecer el respeto por la identidad de cada comunidad. La conclusión, la cultura del Istmo de Panamá representan una riqueza histórica y espiritual invaluable. Sus conocimientos, el arte y la cosmovisión han contribuido, la verdad, en formar la identidad nacional panameña. Conocer más que todo es respetar el legado de eh, aquellas personas muy humildes que querían construir un país de valores y sus diversidades y sus raíces y mantenerlas vivas hasta el día de hoy. Eh, Sería muy interesante que siguiéramos todos esos legados y poder defenderlas como lo hacían ellos. Bibliografía, Instituto Nacional de Cultura, Historia de la Cultura de los Pueblos Indígenas de Panamá. Castillero Calvo Alfredo, Historia General de Panamá. La UNESCO, Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Ministerio de Cultura de Panamá, Mi Cultura Panamá Indígena.